Florentino Ariza no había vuelto a hacer el amor desde que fue desvirginizado por Rosalba en el camarote del buque, y le pareció natural que en una noche de emergencia la viuda durmiera en la cama y él en la hamaca. Pero ella había decidido por él. Sentada en el borde de la cama donde Florentino Ariza estaba acostado sin saber qué hacer, empezó a hablar de un dolor inconsolable por el marido muerto 3 años antes, y mientras tanto iba quitándole de encima y arrojando por los aires los crespones de la viudez, hasta que no le quedó puesto ni el anillo de bodas. Se quitó la blusa de tefán con bordados de moscasilla y la arrojó a través del cuarto con la poltrona del rincón. Tiró el corpiño por encima del hombro hasta el otro lado de la cama. Se quitó de un solo tirón la falda talar con el pollerín de volantes, la faja de raso de liguero y los fúnebres medias de seda, y lo esparció todo por el piso, hasta que el cuarto quedó tapizado con las últimas piltrafas de su duelo. Lo hizo con tanto alborozo y con una pausa tan bien medida que cada gesto suyo parecía celebrado por los cañonazos de las tropas de asalto, y es que estremecían a la ciudad hasta los cimientos. Florentino Ariza trató de ayudar a soltar el broche del ajustador, pero ella se le anticipó con una maniobra diestra, pues en 5 años de devoción matrimonial había aprendido a bastarse por sí misma de todos los trámites del amor, incluso sus preámbulos, sin ayuda de nadie. Por último, se quitó los calzones de encaje haciéndolos resbalar por las piernas con un movimiento rápido de nadadora y se quedó en carne viva. Tenía 28 años y había parido 3 veces, pero su desnudez conservaba intacto el vértigo de la soltería. Florentino Ariza no había de entender nunca cómo unas ropas de penitente habían podido disimular los ímpetus de aquella potranca carrera que lo desnudó sofocada por la propia fiebre, como no podía hacerlo con el esposo para que no la creyera una corrompida, y que trató de saciar en un solo asalto la abstinencia férrea del duelo, con el aturdimiento y con la inconsciencia de 5 años de fidelidad conyugal. Antes de esa noche, y desde la hora de gracia en que su madre la parió, no había estado nunca ni siquiera en la misma cama con un hombre distinto que el esposo muerto. No se permitió el mal gusto del remordimiento. Al contrario, desvelada por las bolas de candela que pasaban zumbando sobre los tejados, siguió evocando hasta el amanecer las excelencias del marido, sin reprocharle otra deslealtad que la de haberse muerto sin ella, y redimida por la certidumbre de que nunca había sido tan suyo como lo era entonces, dentro de un cajón clavado con 12 clavos de 3 pulgadas y a 2 metros debajo de tierra. «Soy feliz», dijo, «porque solo ahora sé con seguridad dónde está cuando no está en la casa». Aquella noche se quitó el luto, de un solo golpe, sin pasar por el intermedio ocioso de las blusas de florecitas grises, y su vida se llenó de canciones de amor y trajes provocativos de guacamayas y mariposas pintadas, y empezó a repartir el cuerpo a todo lo que quisiera pedírselo. Derrotadas las tropas del general Gaetano Beso, y al cabo de 73 días de sitio, ella reconstruyó la casa desfondada por el cañonazo, y le hizo una hermosa terraza de mar sobre las escolleras, donde en tiempos de borrasca se enseñaba la furia del oleaje. Ese fue su nido de amor. Como ella lo llamaba sin ironía, porque solo recibió a quien fue de su gusto, cuando quiso y como quiso, y sin cobrar a nadie ni un cuartillo, porque consideraba que eran los hombres los que le hacían el favor. En casos muy contrariados, aceptaba un regalo, siempre que no fuera oro, y era de manejos tan hábiles que nadie hubiera podido mostrar una evidencia terminante de su conducta impropia. Solo en una ocasión estuvo al borde del escándalo público, cuando ocurrió el rumor de que el arzobispo Dante de Luna no había muerto por accidente con un plato de hongos equivocados, sino que se los comió a conciencia, porque ella lo amenazó con degollarse si él persistía con sus asedios sacrílegos. Nadie le preguntó si era cierto
si nunca habló de eso. Nadie le preguntó si era cierto, ni nunca habló de eso, ni cambió nada en su vida. Era, según ella decía, muerta en risa, la única mujer libre de la provincia. La viuda de Nazaret no faltó nunca a las citas ocasionales con Florentino Ariza, ni aun en sus tiempos más atareados. Y siempre fue sin pretensiones de amar ni ser amada, aunque siempre con la esperanza de encontrar algo que fuera como el amor, pero sin los problemas del amor. Algunas veces era él quien iba a su casa, y entonces le gustaba quedarse empapados en la espuma del salitre de la terraza del mar, contemplando el amanecer del mundo entero en el horizonte. Él puso todo su empeño para enseñarle las trapisondas que había visto hacer a otros por los agujeros del hotel de paso, así como las fórmulas teóricas pregonadas por Lotario Tagat en sus noches de juerga. La incitó a dejarse ver mientras hacían el amor, a cambiar la posición convencional del misionero por la de la bicicleta de mar, o la del pollo a la parrilla, o la del ángel descuartizado, y estuvieron a punto de romperse la vida al reventarse los hocicos cuando trataban de inventar algo distinto en una hamaca. Fueron lecciones estériles, pues la verdad es que ella era una aprendiza temeraria, pero carecía del talento mínimo para la fornicación dirigida. Nunca entendió los encantos de la serenidad en la cama, ni tuvo un instante de inspiración, y sus orgasmos eran inoportunos y epidérmicos. Un polvo triste. Florentino Ariza vivió mucho tiempo en el engaño de ser el único, y ella se complacía en que lo creyera, hasta que tuvo la mala suerte de hablar dormida. Poco a poco, oyéndola dormir, fue recomponiendo a pedazos la carta de navegación de sus sueños, y se metió por entre las islas numerosas de su vida. Así se enteró de que ella no pretendía casarse con él, pero se sentía ligada a su vida por la gratitud inmensa de que lo hubiera pervertido. Muchas veces se lo dijo: «Te adoro porque me volviste una puta». Dicho de otro modo, no le faltaba razón. Florentino Ariza la había despojado de la virginidad de un matrimonio convencional que era más perniciosa que la virginidad congénita y la abstinencia de la viudez. Le había enseñado que nada de lo que se haga en la cama es inmoral, se contribuye a perpetuar el amor. Y algo que había de ser desde entonces la razón de su vida, la convenció de que uno viene al mundo con sus polvos contados y que los que no se usan por cualquier causa, propia o ajena, voluntaria o forzosa, se pierden para siempre. El mérito de ella fue tomarlo al pie de la letra. Sin embargo, porque creía conocerla mejor que nadie, Florentino Ariza no podía entender por qué era tan solicitada una mujer de recursos tan pueriles, que además no paraba de hablar en la cama de su congoja por el esposo muerto. La única explicación que se le ocurrió y que nadie pudo desmentir fue que la viuda de Nazaret le sobraba en ternura lo que le faltaba en artes marciales. Empezaron a verse con menos frecuencia a medida que ella ensanchaba sus dominios y a medida que él exploraba los suyos, tratando de encontrar alivio en sus viejas dolencias en otros corazones desperdigados. Y por fin se olvidaron sin dolor.